Uno de los males de la política dominicana es que los gobernantes desean continuar en el poder aún siendo electos por un periodo. Esta ambición trae consecuencias negativas en lo inmediato y a largo plazo por la tela de corrupción y los préstamos que comprometen la seguridad económica del país. La continuidad en el poder es sinónimo de corrupción y por vía de consecuencia un aumento de la deuda pública. El campeón de la deuda en la República Dominicana. En el siglo XIX, la deuda de la República Dominicana era interna, es decir, colaboración de grandes y pequeños comerciantes, ejemplos, los ganaderos y productores de tabaco. Pedro Santana fue presidente de la Junta Central Gubernativa desde el 16 de junio de 1844 hasta el 14 de noviembre de 1844. El 14 de noviembre de 1844 se juramentó como el primer presidente constitucional de la República Dominicana hasta el 4 de agosto de 1848. Fue presidente de 1853 a 1856, presidente de 1858 a 1861, gobernador superior del 18 de marzo de 1861 hasta el 20 de julio de 1862. Senador del Reino de España por Santo Domingo desde el 18 de octubre de 1861 hasta el 14 de septiembre de 1864. El primer presidente en endeudar el país y no pagar fue Buenaventura Báez en 1857, provocando una revuelta de los productores de tabaco. Báez endeudó el país a nivel internacional mediante el empréstito Halmon en 1869. El dictador Ulises Gerard, alias Lilis, solicitó varios préstamos a nivel internacional a la compañía Western Dot por 770,000 libras esterlinas y a la compañía Santo Domingo Improvement Corporation en 1899. Para esa época el país debía en el exterior 24 millones de dólares. El presidente Horacio Vázquez recibió préstamos en varias ocasiones, acumulando una deuda pública que nunca pudo pagar. El dictador Rafael Leónidas Trujillo pagó la deuda pública dejada por Horacio Vázquez. Fue pagada por Trujillo, aunque muchos estudiosos de la historia dicen que Trujillo no pagó la deuda externa, porque para pagar esta, el dictador creó una deuda interna, que luego había sido honrada con dinero inorgánico. Lo cierto es que Trujillo pagó la deuda externa, aunque asumiera una deuda interna, que permitió el control de las aduanas, principal fuente de ingresos del país. Cuando el dictador Rafael Leónidas Trujillo desapareció físicamente, la deuda del país estaba en 14,8 millones de dólares. Durante los 7 meses que gobernó el profesor Juan Bosch, la deuda subió a 125 millones de dólares. La deuda promedio acumulada por cada mes que duró gobernando fue de 17,85 millones de dólares. El triunvirato de 1963 a 1965, precedido por Donald Henry Cabral, dejó una deuda de 37,3 millones de dólares. Joaquín Balaguer gobernó desde 1966 a 1978. Dejó la deuda en 825,9
10 millones de dólares, una deuda promedio por año de 68.75 millones de dólares. Antonio Guzmán Fernández gobernó el país desde 1978 hasta 1982. Dejó la deuda en 1.647.5 millones de dólares, una deuda promedio por año de 189.52 millones de dólares. Jorge Blanco gobernó desde el año 1982 hasta 1986. Dejó la deuda en 2.699.5 millones de dólares, una deuda promedio por año de 263 millones de dólares. Joaquín Balaguer gobernó desde 1986 a 1996. Dejó la deuda en 3.807.3 millones de dólares, una deuda promedio por año de 110.78 millones de dólares. Leonel Fernández gobernó desde 1996 hasta el año 2000. Dejó la deuda en 3.243.5 millones de dólares. Redujo la deuda pública en 553.8 millones de dólares, siendo el único presidente en los tiempos modernos en reducir la deuda pública. Hipólito Mejía gobernó desde el año 2000 al 2004. Dejó la deuda en 6.585 millones de dólares, una deuda promedio por año de 835.37 millones de dólares. Leonel Fernández gobernó desde el año 2004 al año 2012. Dejó la deuda pública en 19.463.3 millones de dólares, una deuda promedio por año de 1.609.78 millones de dólares. Danilo Medina gobernó desde el año 2012 al 2020. Dejó la deuda pública en 44.622.3 millones de dólares, una deuda promedio por año de 3.144.87 millones de dólares. Luis Abinader, gobernante actual, inició su mandato en el año 2020. Ha aumentado la deuda a 54.820.7 millones de dólares, una deuda promedio por año de 3.399.33 millones de dólares. Observando y escuchando de forma ligera, se puede pensar que Danilo Medina ha sido el gobernante que más ha endeudado el país, pero no es así. Tomando en cuenta el tiempo durado en el poder y la deuda acumulada por año, encontramos que el saldo promedio más alto es el de Luis Abinader, con 3.399.33 millones de dólares por año en promedio, seguido por Danilo Medina con 3.144.87 millones de dólares en promedio por año. Si viste el video hasta el final y te gustó el contenido, puedes suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Puntualizaciones Política Económica. Así podrás ver el contenido de los videos que subimos a la plataforma de YouTube.